alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor, en totalidad a ti. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Yo me rindo hoy a ti, todo yo te doy a ti, te entrego todo,
Me rindo hoy a ti.
la alabanza, aleluya. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Pueden tomar su lugar, gracias. No hay mejor manera de terminar el descanso primaveral, ¿verdad? Esta semana disfrutaron todos el descanso primaveral y no hay mejor manera de cómo terminar esta semana sino estando en la casa de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es eso. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan esta mañana. Antes de ir a la palabra de Dios, a empezar en nuestro estudio, y esta es una de las escrituras que no le di a la hermana que nos ayuda con las escrituras. En Salmo 51:15 dice el salmista David: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La semana pasada el hermano Rigo hablaba de cómo la palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Y en esta mañana yo voy a empezar un nuevo estudio y vamos a seguir. La palabra de Dios es buena para nosotros, pero también nosotros la tenemos que compartir. Y esta mañana de eso es lo que le vamos a hablar, de compartiendo la palabra de Dios. Nuestro pensamiento de enfoque es que debemos de compartir la palabra de Dios por medio de los ministerios que Dios nos ha llamado. A cada uno estamos aquí y Dios nos ha llamado a un ministerio. Y por medio de ese ministerio, entonces debemos de compartir la palabra de Dios. Si es por medio de enseñar escuela dominical, estamos compartiendo la palabra de Dios a los adultos y a los niños, ¿verdad? Si es por medio de la evangelización, estamos compartiendo la palabra de Dios allá en diferentes lugares, evangelizando, compartiendo la palabra de Dios. Si Dios le ha llamado a un ministerio de predicar, de enseñar, entonces así estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero también cada uno se nos dio el mandato, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos ese también mandamiento de Dios. Y por ese otro ministerio, ya sea usted va a orar por los enfermos, usted puede compartir la palabra de Dios allí. Si usted va y ayuda a los ancianos, usted puede ayudar y compartir la palabra de Dios allí. Esta mañana vamos a estar hablando de compartiendo la palabra de Dios. Nuestro versículo de enfoque se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestra lectura bíblica es en el mismo capítulo del mismo libro de la misma segunda carta a Timoteo. Es el capítulo 4 del 1 al 4 y luego de ahí nos vamos a ir a Hechos 19 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora si van conmigo a Hechos 19, 1 al 6. Y esta mañana iba a traer mi Biblia no electrónica, iba a traer la palabra escrita para empezar, ¿verdad? Porque el pastor dijo que iba un día a hacerlo, ¿verdad? Que todos trajéramos nuestra Biblia, y yo quería ya alistarme porque, tengo el ministerio, otro ministerio de interpretar, y necesito que estar ágil.
En Hechos 19, 1 al 6, la palabra de Dios dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora vamos a Hechos 19, 24 al 26. Dice la palabra de Dios: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Ahora aquí, este estudio se va a enfocar la mayoría de Pablo, va a hablar de el viaje misionero de Pablo en Éfeso. Y nuestra conexión cultural habla de cuántos han estado en un hospital o han estado en un aeropuerto o han estado en una banca o allí en uno de los restaurantes y andan buscando Wi-Fi, ¿verdad? Andan buscando para conectarse porque tenemos que poner en Facebook lo que estamos comiendo aquí en el restaurante y queremos subir esa foto a Facebook. Pero ¿cuántos de ustedes han buscado Wi-Fi y han salido y han visto las diferentes identificaciones que se encuentran? Y muchas de ellas van a ser AT&T Network o Spectrum o cualquier sea la compañía, ¿verdad?, que está vendiendo o que están los propietarios de ese negocio, de ese hospital, ¿verdad? Sale allí o salen los diferentes nombres de las personas que están conectadas, que tienen su Wi-Fi abierto. ¿Verdad? Méndez de 845, ¿verdad? O algo así. Pero ¿qué si usted viera en esa lista de nombres, identificaciones de Wi-Fi, usted viera una que dijera camión de vigilancia del FBI? Usted diría, no, usted sabría de hecho que eso era alguien que estaba jugando un truco o algo así, ¿verdad? Porque el FBI no se hace notorio, ellos permanecen, ¿verdad?, bajo el radar, como dicen. Pero esta persona, hubo una persona que dijo: yo creo que puedo evangelizar en una manera no tan abierta, ¿verdad? Dijo: yo voy a cambiar mi clave o mi identificación a Jesús salva. Y cada vez que los vecinos estén tratando de conectar al Wi-Fi, va a salir Jesús salva. Y ese es un mensaje. La eternidad solo va a saber si esa manera de evangelizar funcionó, ¿verdad? No vamos a saber. Pero tal vez alguien va a tener curiosidad y qué es esto de que Jesús salva, ¿verdad? Y va a empezar a buscar. Pablo tal vez se hubiera sonreído de esa gran idea, ¿verdad? Nadie había pensado de eso. Era una buena idea. Jesús salva en una identificación. Cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, evangelizar o compartir la palabra de Dios, nosotros
hallamos las diferentes maneras como esta persona que tuvo esa gran idea de compartir a Cristo así, de esta manera. Solo que cuando Pablo anduvo por las costas de Asia Menor, él compartió la palabra de Dios con todos por donde quiera que él iba, con quien sea que le abriera su hogar, con cualquiera que abriera su corazón, que abriera sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Él aún predicó la palabra a aquellas personas que las gentes no pensaban que eran importantes o que eran, ¿verdad? Él predicaba a los gentiles. Él escribió cartas a las iglesias que necesitaban escuchar la palabra de Dios. No hay escasez de ministerios y no hay escasez de oportunidades de predicar o de compartir la palabra de Dios. Eso no escasa. Siempre va a haber alguien que va a querer escuchar la palabra de Dios. Siempre va a haber uno que está esperando que alguien le predique la palabra de Dios, que alguien le hable de Jesucristo, que alguien le hable de que hay una vida mejor, de que hay tu vida no tiene que ser así. Siempre va a haber alguien, solo que no escasa los ministerios ni las oportunidades. Lo que escasa son aquellos que llevan la palabra, son aquellos que comparten la palabra. Solo que necesitamos de aquellas personas que sean suficientemente valientes, que dejen que Dios los use para compartir la palabra de Dios. Seamos nosotros como el apóstol Pablo. Él le predicaba a todos por donde quiera que él iba. Al que le quería escuchar, él le predicaba. Hagámoslo nuestra misión para compartir la palabra de Dios con todos a donde quiera que nosotros vayamos, para que Dios sea glorificado, para que podamos hacer discípulos para Él, ¿verdad? Ahora, en este estudio nosotros estaremos hablando de Pablo en Éfeso, de cómo Pablo predica o predicó a los discípulos de Juan el Bautista, de cómo Pablo bautizó a los discípulos de Juan el Bautista en el nombre de Jesús, de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Vamos a estar hablando de cómo Pablo enfrentó la oposición. Vamos a estar hablando de que debemos de compartir el evangelio a pesar de la oposición. Vamos a estar hablando de cómo Pablo le insta a Timoteo que predique la palabra, que inicie a tiempo y fuera de tiempo, y cómo debemos de compartir la palabra de Dios activamente por medio de los ministerios que Dios nos ha dado. Okay, cada uno tenemos un ministerio, como les mencioné en la al principio de este estudio. Ahora, los discípulos estaban emocionados al ver a Jesús obrar milagros, ¿verdad? Ellos miraban como los ojos de los ciegos se abrían. Ellos miraban como el cojo era sanado y las piernas del cojo se enderezaban. Ellos miraban como las multitudes eran alimentadas con poco, ¿verdad? Y el ser testigo de todos estos milagros tuvo que llenarlos de ánimo, ¿verdad? Y animar su fe. Imagínese, usted ve que Jesús sana al paralítico y el paralítico ya no está tendido allí en el piso, en su camilla, sino que el paralítico ya lleva su camilla y va rumbo a su casa saltando y alabando a Dios. Entonces, wow, ¿verdad? Eso le llena de fe. Tal vez ellos pensaron, ay, ya lo hemos visto todo, ya vimos todo, ya, ¿qué más podemos ver? ¿Verdad? Y tal vez estaban entre sí. ¿Recuerdas, Andrés, cuando resucitó Jesús a Lázaro? ¿Recuerdas, Felipe, cuando Jesús calmó la tempestad? ¿Recuerdas, Bartolomé, cuando Jesús echó los demonios del endemoniado gadareño? Ya lo vimos todo. Wow. Habló a la naturaleza, habló al cuerpo físico y habló a lo espiritual, ¿verdad?
él tuvo autoridad sobre todo, ¿verdad? Y dijeron, ya lo vimos todo, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pero Jesús les dice, en Juan 14:12, les dice, de cierto os digo, el que cree en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ellos tal vez se quedaron así como que atónitos. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo dices que vamos a hacer cosas mayores que tú? Si nosotros ya, ¿qué más podemos hacer? Pero Hechos 1:8 nos revela y nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿ok? Solo que vamos a recibir poder. El poder que Jesús tenía, Él nos lo dio a nosotros. Y por eso les dijo a sus discípulos, ustedes los que creen en mí, van a hacer cosas mayores que yo. So, wow, no, eso no es algo que le anima, eso no es algo que le da fe, eso no es algo que usted está, ¿a dónde voy? ¿Con quién puedo hablar para hablarle de estas buenas nuevas? Solo que el apóstol más prolífico, el apóstol más nombrado en la palabra de Dios es el apóstol Pablo. Y él predicó la palabra de Dios y la predicó en Éfeso, porque Éfeso tenía un lugar especial para él. Este hombre era, en algún día, él perseguía, ¿verdad?, a los cristianos. Vemos que él perseguía a los cristianos. Él iba y antes de su conversión, él perseguía a los cristianos. Los traía a juicio y los ponía a muerte. Como vemos, ¿verdad?, allí a Esteban. Los traía a muerte. Pero cuando se convirtió, Dios lo iba a usar en una manera maravillosa. Dios lo iba a usar para alcanzar a otros, para traer a otros. Solo que él hizo 3 viajes misioneros y estableció varias iglesias. De todos los lugares donde Pablo viajó, Éfeso era de significancia especial. El capítulo 19 de Hechos nos da un recuento de que su llegada allí y el ministerio que él desempeñó durante esos 3 años de su llegada. Él hizo mucho, él tuvo campañas, él tuvo mucho, su ministerio se desarrolló allí en Éfeso. Él pasó una buena porción de su tiempo yendo de casa en casa, compartiendo el evangelio con el pueblo de Éfeso. Y antes de partir de Éfeso, él dirigió una gran campaña misionera a través de Asia y él establecería muchas nuevas iglesias al radio de 100 millas de allí de Éfeso. Solo que al él transcurrir, ¿verdad?, él ir allá a Asia Menor, él viajaba. Pero había otro que también viajaba, se llamaba Apolos. Apolos había partido a Corintio, mientras que Pablo viajaba a Éfeso. Y durante sus viajes, sus caminos cruzaron, mientras ellos estaban esparciendo la palabra de Dios. Solo que imagínense, vamos a suponer, el hermano Rigo va a Hebronville. Y vamos a suponer que el hermano Méndez va a Quad City, a Aguilares, Mirando, Oilton y Bruni. Y se para el hermano Méndez allí en el Stripes del 359. Y de ratito llega el hermano Rigo. ¿Y qué andas haciendo, hermano Rigo? No, pues es que vengo de Hebronville. Vengo de predicar el evangelio allá. Y el hermano Méndez, no, pues es que yo voy para Oilton a ir a predicar allá. Qué hermoso, ¿verdad? Que los pasos de los que llevan la palabra de Dios se crucen, y mientras se cruzan, como yo pienso que sucedió con Pablo y con Apolos, mientras que esos los caminos se cruzan, se fortalecen y se animan. Pues yo andaba allá y ¿cómo te fue allá? Y platicaban de lo que había sucedido y cómo ellos habían estado compartiendo la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, que cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando esto sucede,
en la vida real, en la vida actual, como sucedió en aquellos tiempos, glorifica a Dios, magnifica el nombre de Dios. Y las gentes están escuchando la verdad, la gente están escuchando la palabra de Dios. Hechos 19, 1 al 5 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Solo que Pablo les pregunta a los discípulos, como lo leímos al principio de la lección. Él no andaba con rodeos. Él les hizo la pregunta directa. Él encontró a los discípulos de Juan el Bautista y les hace la pregunta. El bautismo del Espíritu Santo es esencial para nuestra salvación. Solo que vamos al versículo 2 de Hechos 19 y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo reconoció que ellos sabían, ¿verdad? Ellos habían escuchado que iba a venir el Mesías. Ellos habían escuchado, ¿verdad? Que tenían que esperar, ¿verdad? El Mesías, pero ellos aún no tenían el entendimiento total de quién era el Mesías. Solo que en el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y esa respuesta que ellos le dieron a Pablo, le dejó saber a Pablo que habían escuchado el mensaje de Juan y habían sido bautizados para el arrepentimiento y que aún andaban ellos buscando al Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a venir, pero no sabían aún que había llegado. Y en vez de Pablo decirles, ¡ay, torpes! Ya deben de saber esto, ustedes, ¿cómo no supieron? Miren todo lo que ya no, él no disminuyó la respuesta de ellos, ni la experiencia de ellos, ni se burló de ellos, sino que Pablo les empezó a predicar a Jesús. Y eso es todo lo que nosotros debemos de hacer, predicar a Jesús. No nos vamos a ir por otro lugar, no nos vamos a ir por otro. Jesús salva, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Y en ningún otro hay salvación, sino que en Jesús. Solo que él les empezó a predicar a Jesús y cuando los discípulos escucharon esto, respondieron como deberían, hicieron exactamente lo que deberían de hacer. Ahora es necesario que nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice. Es necesario que nosotros creamos, como nos dice Juan 7, 38 al 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como yo pienso, no como yo la interpreto, pero dice como dice la Escritura. Pablo no estaba dispuesto a dejarles pensando de que su bautismo previo era suficiente para la salvación. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y este era muy diferente al bautismo de la iglesia del Nuevo Testamento. Este nos hace, el bautismo del Nuevo Testamento nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y vaya al capítulo, al libro de Hechos y empiece a escudriñar la palabra de Dios. Y empiece a ver que en cada vez que bautizaban, cada vez que les compartían la palabra de Dios, ¿verdad? Era en el nombre de Jesús y predicaban a Jesús. Solo que así nosotros lo debemos de hacer. El versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora la salvación es un asunto muy, muy importante. No solo para ellos era importante, pero para nosotros es importante. Nosotros tenemos que asegurarnos a todo cuéstenos lo que cueste, es importante y necesario ser salvos, ¿verdad? No, si no somos salvos, no vamos a entrar al reino de Dios, no vamos a llegar al cielo,
¿verdad? Cuando la trompeta suene. Solo que es importantísimo nosotros saber la fórmula, lo que se toma para ser salvos. Solo que la salvación es un asunto muy importante para solo Pablo hacerlo a un lado y dice, ya fueron bautizados para arrepentimiento, está bien, qué chévere, sigan adelante. No, él se detuvo y dijo, ok, yo les tengo que explicar ahora, yo les tengo que decir las buenas nuevas. Solo que el evangelio y las buenas nuevas es que Jesús murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Nosotros nos identificamos con estas buenas nuevas al responder al mensaje del evangelio. Como les decía anteriormente, verdad que nosotros nos identificamos con su muerte, con su sepultura y con su resucitación. Nosotros nos identificamos con su sepultura al ser bautizados en inmersión totalmente en el nombre de Jesús. Ahora sabemos que Mateo nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que cree y fuere bautizado será salvo. Bautizándolos, también dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. ¿Qué es el nombre? ¿Alguno conoce el nombre? Si lo conoce, grítelo. Jesús, amén. Ese es el nombre. Es importantísimo hacer esto en el nombre de Jesús. Estos seguidores de Jesús inmediatamente respondieron. Ellos no tuvieron duda alguna que el mensaje que Pablo estaba predicando era verdad, porque ellos ya sabían. El Espíritu les redarguyó. Así como les sucedió en el día de Pentecostés, el Espíritu les redarguyó y dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentidos, ¿verdad? Y después sigo con ese mensaje. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, estos seguidores de Jesús inmediatamente respondieron. Ellos no tuvieron duda alguna que el mensaje de Pablo él estaba predicando era verdad. Solo que dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 19 de Hechos, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. No dijeron, bueno, pues nosotros ya nos bautizamos allá con Juan en el río Jordán y esto es suficiente. No, ellos escucharon la palabra de Dios vino y tomó fruto en su corazón, le redarguyó y sintieron la necesidad de ser bautizados conforme a Pablo les había predicado. Ahora, no podemos hacer un lado que Pablo no se detuvo con solo bautizarles en el nombre de Jesús. Él no dijo, bueno, ya los bauticé, nos vemos, yo sigo allá, voy para Corinto ahora y ahí los dejo. No, él siguió el mismo mensaje que Pedro había predicado en el día de Pentecostés. Pablo dijo, aquí les tengo que dar el mensaje total. No los puedo dejar solo con haberlos bautizado, sino que ellos necesitan algo más, ¿verdad? Si el arrepentimiento y el bautismo son todo lo que es necesario para la salvación, estos discípulos de seguro ya serían salvos. Pero Pablo no los dejó allí. Pablo sabía que era necesario para la salvación y él no iba a dejarlos allí solo con un mensaje reducido, watered down, como dicen. Él iba a predicar el mensaje total. Solo que tan pronto que ellos se bautizaron, Pablo impuso las manos sobre ellos y cuando él hubo hecho esto, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, como en el día de Pentecostés, que dice que estaban todos reunidos allí, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esta señal externa, porque Pablo los escuchó hablar en otras lenguas, esta señal externa le dejó saber a Pablo que Dios había llenado con el Espíritu Santo a los discípulos de Juan. Solo que dijo Pablo, ya, wow, great job. Ya
ya se cumplió la palabra de Dios en ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Solo que este bautismo del Espíritu fue lo que habló Jesús en Lucas 24:49. Y si van conmigo a la palabra de Dios ahí, dice Lucas 24:29, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, no solo es un componente importantísimo, esencial para la salvación, sino que también nos empodera, nos viste de poder para poder nosotros compartir la palabra de Dios, así como encontramos en Hechos 1:8, ¿verdad? Dice, y recibiréis poder. Solo que, como nos dice, y otra vez, Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me encanta porque el visionero que estuvo aquí el miércoles nos hizo un reto, ¿verdad? Nos retó. Dijo, ustedes tienen un campo misionero aquí en Laredo. Hay muchos que van fuera de los Estados Unidos y comparten la palabra de Dios, pero nosotros aquí, los pentecostales de Laredo, tenemos un campo misionero aquí en nuestro alrededor. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte para alcanzar a alguien y traerlo a la verdad. El tiempo es corto y cada minuto que pasa se acorta más y más el tiempo. Y yo no sé de usted, pero yo aún tengo familiares que no son salvos. Yo aún tengo familiares que necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús, necesitan recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo quiero que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Es necesario, eso es lo que vamos a compartir. Tal vez la familia ya habló de Jesucristo, ya les dijo de Jesucristo, ya les dijo del bautismo, ya les dijo, pero tal vez si alguien más viene y les habla la palabra de Dios a ellos, entonces tal vez por ellos sí escuchen, ¿verdad? Tal vez por mí ya quedó y nosotros ya les dijimos, pero tal vez alguien más puede venir a darles la verdad, el mensaje de la verdad de la salvación, y por ellos sí puedan alcanzar. Nosotros muchos cuando primero escuchamos este mensaje, ¿verdad? Tal vez porque a nosotros se nos enseñó diferente o nuestras tradiciones, tal vez tuvimos duda, tal vez no creímos y resistimos el mensaje. Yo era uno de ellos, yo les compartí mi experiencia. Yo tenía resistencia, venía y escuchaba la palabra de Dios, pero no fue hasta cuando abrí mi corazón a dejar que la palabra de Dios hiciera su obra en mí. Entonces yo abrí mi corazón y la palabra de Dios penetró mi corazón y entonces di el paso de fe y fui bautizada una vez más en el nombre de Jesús para remisión de pecados. Qué hermoso es saber que Dios aún sigue alcanzándonos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Jesús vino a salvar al mundo entero y no es su intención que ni uno perezca. Él no quiere que ninguno perezca, pero estamos ahí resistiendo. Abramos nuestro corazón, dejemos que Dios, que su palabra penetre en nuestro corazón. Escudriñemos la Biblia, escudriñemos qué dice su palabra. Su palabra no se contradice. Su palabra es veraz, siempre permanecerá. Era verdad cuando los apóstoles la predicaron y es verdad cuando nosotros la predicamos. Es la misma, no cambia. Solo que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que esparcir la palabra de Dios, tenemos que dar este mensaje, tenemos que compartir, ya sea en el trabajo, ya sea en el supermercado, donde se encuentre la necesidad, ¿verdad? Yo me daba risa
porque estábamos viendo un programa en la televisor y sale un anuncio. Y me recordó, nomás lo vi y me recordó. Está un equipo de vendedores de aseguros y están, ¿verdad? Era spring break y fueron a la playa. Y están ahí sentados, dijeron, no vamos a hablar del trabajo. No, y todos, sí, no vamos a hablar del trabajo. Y está el equipo ahí teniendo un buen tiempo. Y dijeron, no vamos a hablar del trabajo. Y todos dijeron, sí, no vamos a hablar. Pero una de ellas estaba ahí y escuchó a dos personas tener un discurso y dijo uno, híjole, yo quisiera saber cómo poder asegurar mi barco porque, híjole, no hombre, me está saliendo muy caro, pero no sé si yo lo puedo juntar con el aseguro de la casa. Y dijo el otro, sí puedes, sí, creo que sí puedes, porque si no lo haces así te va a salir muy caro, porque esto y el agente de aseguros estaba así como que, híjole, dije que no iba a hablar del trabajo, pero acá hay una oportunidad, ¿verdad? Y dijo, y no soportó más y fue y corrió y les dijo del aseguro, ¿verdad? Así debemos de ser cada uno de nosotros, hermano. Cuando predicamos, cuando nosotros tenemos la verdad y escuchamos que alguien está teniendo problemas en su matrimonio, tiene a alguien en el hospital, tiene a alguien, está batallando con los hijos, ahí, ¿verdad? En la línea del supermercado. O allí en la oficina del doctor, o allí donde ande, ¿verdad? Si usted sabe de alguien que está teniendo problemas, sea como este agente de aseguro, que no soportó más la tentación de ir a compartir las buenas nuevas. Y yo digo las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de que Jesús salva, de que Jesús quiere cambiar sus vidas, de que Jesús sana, de que Jesús restaura matrimonios, de que Jesús tiene lo que ellos andan buscando. Ellos tal vez ya buscaron en todos lugares, pero Dios lo puso allí a usted para que pudiera compartir las buenas nuevas con ellos. Como dije al principio, no escasa las oportunidades. Lo que escasea es que no hay quien lleve las buenas nuevas. Ahora, vamos para atrás a Mateo 28, 19, 20. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, nos da aquí el gran mandamiento, el mandato. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y temprano les dije que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. ¿Qué es el nombre? A ver, grítenlo fuerte porque parece que no. Jesús, ¿verdad? Jesús es el nombre. Yo soy hija, yo soy madre, yo soy tía, yo soy abuela, pero mi nombre es Raquel. Así igual. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Solo que los discípulos, ellos respondieron al llamado y al mandamiento de Dios. Y ellos compartieron la palabra de Dios. Pedro no hubiera dicholes a aquellos que se encontraban allí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Pedro no hubiera dicholes, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pedro les hubiera dicho, bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no, él les dijo, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés en adelante, Dios siempre ha usado a personas de ser las personas de ser esa manera, de ser esa avenida, de ser aquellos que llevan el mensaje de la salvación. Una persona no puede evangelizar todo Laredo.
Y ahora ya tenemos medios, ¿verdad? Tenemos el Facebook y medios sociales para compartir la palabra de Dios. Pero una sola persona no, necesitamos cada uno de nosotros de los que estamos aquí, que comparta la palabra de Dios, que comparta este gran mensaje que tenemos. El mandato de, por tanto, ir, no era solo para los discípulos. El mandato de, por tanto, ir, es para nosotros también. Así de fuerte como sonó a los discípulos, así de fuerte suena para nosotros a hoy. Su palabra es verdad, su palabra permanece para siempre. Y el mandato era para ellos y el mandato es para nosotros también. Solo que la semana que entra, vamos a ver cómo Pablo enfrentó esa oposición. Cómo Pablo encontró resistencia. Y así nosotros también vamos a encontrar resistencia. Pero tenemos al que nos va a dar la fuerza, el poder, ¿verdad? Para hacerlo. Solo que no nos vamos a hacer para atrás, sino que vamos a seguir adelante. Gracias por acompañarnos esta mañana. Dios les bendiga y los esperamos el domingo que entra. Dios les bendiga.